esta videoclase vamos a hablar sobre atención en el puerperio de acuerdo a la resolución 3280 de 2018. Lo primero que vamos a ver son los objetivos y es proveer una atención segura del puerperio con el fin de prevenir y poder detectar y controlar las complicaciones del parto, como la hemorragia posparto, la retención de restos, la infección puerperal y también brindar información y asesoría en métodos anticonceptivos de acuerdo con los criterios médicos de elegibilidad y de acuerdo con el enfoque de derechos. Las atenciones que se incluyen se reconocen en dos periodos, en dos etapas, puerperio inmediato y puerperio mediato. El puerperio inmediato comprende las 2 primeras horas posparto y durante este se producen la mayoría de las hemorragias y por esto es muy preciso vigilar la hemostasia uterina y se tienen en cuenta los aspectos que ustedes ven en la pantalla: signos vitales maternos, globo de seguridad, sangrado genital, y revisar suturas vulvares o el sitio de la episiotomía para descartar la formación de hematomas. Si no se producen alteraciones en este periodo, la madre debe trasladarse al sector de alojamiento conjunto y allí se le instruye y se le apoya para la lactancia materna a libre demanda, se le informa sobre la vacunación, puericultura, signos de alarma, se le informa sobre la consulta de puerperio y sobre cualquier temática que considere pertinente. En caso de que se presente hemorragia, se debe evaluar la capacidad resolutiva de la institución y si es necesario, pues debe remitirse a un nivel de mayor complejidad previa identificación de la causa, estabilización hemodinámica, inicio del tratamiento y también se debe asegurar el ingreso a la institución de referencia. En cuanto al puerperio mediato, comprende desde las 2 primeras horas hasta las 48 horas posparto. Las acciones que deben incluirse durante este periodo, además de las que ya vimos en el puerperio inmediato, son: primero, vigilar y controlar la involución uterina y el aspecto de los loquios. Segundo, detectar tempranamente las complicaciones, como la hemorragia, como la infección puerperal. Se debe vigilar la presencia de taquicardia, fiebre, taquipnea, subinvolución uterina, hipersensibilidad a la palpación uterina y loquios fétidos. También vigilar la deambulación temprana, una alimentación adecuada para la madre y finalmente se incluye la consulta ambulatoria posparto que debe llevarse a cabo entre el día 3 y 5 después del parto. El alta hospitalaria se debe dar a las 24 horas de un parto vaginal y 48 horas después de una cesárea como mínimo. Es importante monitorear de manera frecuente la temperatura corporal de la madre, la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la perfusión y el estado de conciencia. Y además, siempre se debe valorar la posibilidad de atonía uterina, de un sangrado excesivo o de la presencia de signos de hemorragia, de distensión de la vejiga o de disnea, también dolor pleurítico como síntoma de alerta de un embolismo pulmonar. Durante las 2 primeras horas se debe hacer seguimiento de signos vitales y de signos de sangrado cada 15 minutos. Y para esto se adopta la escala que ustedes encuentran en la resolución que se anexa a lecturas complementarias. Es obligatorio también la valoración clínica del estado general de la mujer en el puerperio por el médico o personal encargado de la atención del parto de bajo riesgo, al menos dentro de las primeras 2 horas de puerperio. Se debe monitorizar la aparición de fiebre en el posparto definida como una temperatura superior a los 38 grados centígrados, a excepción de las 24 primeras horas tras el parto. En caso de encontrarse fiebre, debe indagarse la aplicación de misoprostol como causa de la fiebre y en caso de ser negativo este antecedente, se debe realizar una exploración para identificar algún foco de una posible infección del tracto urinario, de la herida quirúrgica, mastitis, endometritis, tromboflebitis pélvica, séptica, una reacción adversa a algún fármaco o complicaciones derivadas de la episiotomía. Es importante también realizar un tamizaje para depresión posparto. Se sugiere que en las diferentes visitas que se hagan con la mujer tras el parto se le realicen las preguntas para identificar la posibilidad de depresión. Durante el último mes se ha preocupado porque con frecuencia se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza
y durante el último mes se ha preocupado porque con frecuencia sentía poco interés para realizar actividades y además no sentía que le proporcionaran placer. Quienes hayan respondido afirmativamente estas dos preguntas deben tener un acompañamiento de personal de psicología y psiquiatría para poder hacer un diagnóstico confirmatorio de la depresión y brindar el apoyo terapéutico que se requiera. Y además se debe realizar un seguimiento por el equipo de salud mental después del alta a aquellas mujeres que tengan un puntaje mayor a 12 puntos en la escala de depresión postnatal que ustedes también encuentran como anexo en la resolución. En toda paciente, además, en puerperio inmediato se debe reevaluar el riesgo de presentar eventos tromboembólicos venosos e iniciar medidas para la prevención de estas complicaciones. Antes del alta hospitalaria es el momento ideal para completar el esquema de inmunizaciones a las mujeres que tengan vacunas que no se hayan podido administrar durante la gestación, como el toxoide tetánico. Además, se debe suministrar inmunoglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas después del parto a todas las mujeres RH negativo sin anticuerpos anti-D, quienes tuvieron recién nacido RH positivo. Para conseguir el alivio del dolor derivado de la involución uterina, se recomienda administrar AINES de acción corta, como el ibuprofeno de 600 miligramos o acetaminofén en dosis que no excedan los 4.000 miligramos al día. Normalmente el dolor cede espontáneamente al final de la primera semana tras el parto. En cuanto a la dificultad miccional, la retención de orina tras el parto es habitual y se produce cuando no se consigue una micción espontánea 6 horas después del parto. Se sugiere tratamiento con analgesia oral, además de animar a la mujer para que intente ir al baño cuando esté relajada o que tome un baño de agua caliente. Es muy importante también hacer énfasis en los signos de alarma que deben darse a la madre para consulta en el posparto, como presencia de loquios con mal olor, sangrados abundantes o hemorragia, síntomas premonitorios como cefalea, visión borrosa, tinnitus, fosfenos, alteraciones visuales, convulsiones, epigastralgia, también aparición de fiebre, sangrado genital abundante, dolor en hipogastrio, vómito o diarrea, empeoramiento de la experiencia de nuevos dolores perianales o uterinos, dolores agudos como cefaleas, dolor torácico o abdominal, disuria, es decir, que nos diga micción dolorosa, incompleta o dificultosa, que tenga problemas con las mamas como enrojecimiento, dolor o calor, dolor o hinchazón en las piernas, estado de ánimo que afecta la relación con el recién nacido, con los demás o que no le permite una actividad normal. Y en caso de presentarse alguno de estos signos o síntomas, la paciente debe regresar a la institución. Se debe además informar sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva, puericultura básica, información sobre la alimentación balanceada adecuada para la madre, fortalecimiento de los vínculos afectivos, por ejemplo, la importancia del contacto piel a piel, la lactancia materna temprana. Estos dos como los principales factores que permiten el establecimiento del vínculo afectivo con el bebé. También hablar sobre la autoestima y el autocuidado, la importancia de actividad física progresiva para promover la recuperación del tono muscular de la mujer y de la actividad de la vida diaria, por ejemplo, con paseos diarios. Asimismo, también es importante informar sobre las diferentes formas de violencias de género y sexual y sobre los mecanismos de denuncia de estas, información también sobre hábitos de sueño y descanso, entregar el registro del recién nacido vivo y promover que se haga el registro civil del recién nacido en forma inmediata. Otro aspecto muy importante es brindar asesoría sobre la anticoncepción y proveer los anticonceptivos antes del alta en caso de ser necesario. Es importante partir de anteriores asesorías anticonceptivas que debieron hacerse como parte de los controles antes del parto. Es importante resaltar que cada persona tiene diferentes necesidades, diferentes circunstancias, diferentes condiciones económicas, condiciones socioculturales y eso implica tomar diferentes decisiones y por esto el personal de salud debe brindar una atención individualizada. Esto incluye valorar la intención reproductiva, indagar sobre los requerimientos anticonceptivos que tenga la mujer de acuerdo a su necesidad, dirigir la asesoría de acuerdo con necesidades y expectativas. Por ejemplo, las mujeres con antecedentes de morbilidad materna extrema y adolescentes menores de 15 años deben ser prioritarias para anticoncepción posevento obstétrico.
También se debe describir todos los métodos anticonceptivos, comenzando por los más efectivos y recomendados en posevento obstétrico, sin omitir ningún método. Esto incluye hablarles de mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, cuáles van a ser los efectos secundarios, los beneficios, despejar dudas sobre mitos frente al uso de anticonceptivos y siempre teniendo en cuenta los criterios médicos de elegibilidad de la OMS que estén vigentes para condiciones médicas especiales. Se requiere brindar una compañía a la consultante en el desarrollo de la elección, que sea una elección siempre informada, que se permita que se elija el método más adecuado de acuerdo con los elementos que se le brinden en la consejería. También diligenciar de acuerdo con las normas que tenga la institución el formato del consentimiento informado y la historia clínica de anticoncepción y suministrar los anticonceptivos antes del alta hospitalaria si bajo decisión informadas la consultante optó por ello. En este caso se debe realizar inserción del DIU posparto según la elección de la mujer y criterios de elegibilidad. Este procedimiento se realiza de acuerdo con el protocolo o realización de procedimiento de oclusión tubárica bilateral o aplicación de implante subdérmico de progestina o suministro y colocación de inyección de acetato de medroxiprogesterona o entrega de un método hormonal oral de solo progestina de acuerdo a las indicaciones de uso y explicarle muy bien las indicaciones específicas y el inicio del tratamiento, también entrega de condones según las necesidades de la mujer y otros anticonceptivos no incluidos en el plan de beneficios en condiciones médicas que sean específicas. Es importante resaltar que la IPS hospitalaria debe entregar como parte de la atención del puerperio los métodos anticonceptivos elegidos con una cobertura mínima de 3 meses, siempre con la orden del control ambulatorio de acuerdo con el método que se haya elegido. También informar a la usuaria sobre los signos de alarma frente al uso del método que seleccionó, el manejo en casa de posibles efectos secundarios y cuándo regresar a la consulta de control. Y siempre recordar que los métodos anticonceptivos no protegen contra VIH-Sida y contra otras infecciones de transmisión sexual y por esto siempre se debe proveer condones y resaltar la necesidad de doble protección. Es importante en esta parte también recordar la posibilidad del uso de anticoncepción de emergencia en caso de una relación sexual sin uso de método anticonceptivo, uso incorrecto de un método anticonceptivo, ruptura, filtración, deslizamiento o retención del condón masculino, desplazamiento o retiro temprano del condón masculino, expulsión total o parcial del dispositivo intrauterino, relaciones en el periodo fértil sin protección, olvido de una o varias dosis anticonceptivas o en caso de violencia sexual si la mujer no estaba usando ningún método anticonceptivo. Se debe agendar la cita de control del posparto como parte de las actividades en el ámbito intrahospitalario que deberá realizarse entre el tercer y el quinto día posparto. Esta consulta debe estar enfocada especialmente en indagar el estado de ánimo y el bienestar emocional, indagar y fortalecer el cuidado del recién nacido y lactancia, indagar e informar sobre la sexualidad en el posparto, indagar sobre la intención reproductiva y siempre recomendar embarazo en no menos de 18 meses. También, finalmente, es muy importante hacer seguimiento al uso de método elegido en el puerperio inmediato y ofrecer anticonceptivos si no fue elegido ningún método. Indagar también sobre patrón de sueño y recomendar el compromiso de la red de cuidado en los cuidados del recién nacido, revisar las cicatrices de cesárea o episiotomía, manejar las enfermedades crónicas, revisar vacunación y completar el esquema en mujeres en edad fértil, tomar tensión arterial y buscar signos de anemia, informar sobre signos de alarma para consultar por el servicio de urgencias y esto especialmente para hemorragia posparto, infección, preeclampsia, eclampsia y tromboembolismo. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.